Platícanos un poco de los experimentos que estaban como en proceso y también de la teoría sintérgica para que sepan los que no saben, que me encanta esto de tratar de medir la conciencia, la telepatía, o sea, excelente, ¿no? Sí, pues mira, el postulado de Jacobo en la teoría sintérgica es que la conciencia es de naturaleza cuántica y al igual que en física cuántica, cuando dos partículas subatómicas interactúan entre sí a la hora que se separan, si modificas el spin de una, se modifica el de la otra, aunque estén a distancia. De la misma manera deberían de funcionar dos cerebros, pero primero la teoría sintérgica postula que la suma de la actividad de las neuronas del cerebro genera un campo, y a este campo le llamaba campo neuronal. También postula que hay una latiz de información, espacio energética, con la cual interactúa tu campo neuronal. Y entonces al interactuar produce se colapsa la función de onda, y lo que surge al interactuar nuestro propio campo neuronal con esta latiz es nuestra concepción de la realidad. Es la realidad en el momento en que se colapsa. Es decir, la realidad no es preexistente, sino que surge en el momento en el que tú te contactas con la latiz. Ahora, este campo neuronal puede tener diferentes niveles de sinergia dependiendo de el desarrollo, digamos, de tu cerebro. Y es por eso que Jacobo hizo experimentos con lamas tibetanos, con chamanes, con personas normales en diferentes estados de atención. Y lo que encontramos es que efectivamente yo trabajé, por ejemplo, en el experimento, bueno, en el estudio del cerebro de don Rodolfo, que era un gran chamán de Jalapa. Entonces, la actividad electroencefalográfica de don Rodolfo era completamente diferente de un sujeto ordinario, y mucho más aún cuando él estaba en su estado profundo de atención en el cual curaba, al cual llamaba estado de éxtasis. El cerebro se da cuenta que funcionaba como una sola unidad. Medíamos el punto CZ, que es aquí, y todos los demás con electrodos, y calculábamos lo que se llamaba la coherencia entre todos estos puntos, y parecía que era uno solo, mientras que nosotros, sujetos normales, pues no, como que una parte, no hay tanta integración en el cerebro, tanta integración. Sí. Los, O sea, como que no, lo que pasa es que me gustaría que entendieran las personas esto. Si lo ves gráficamente, se ve la coherencia, así como que está ordenado, todo comunicado, y cuando no, es como que partes están conectadas, como con nuditos y otras por otro lado con sus nuditos, y sí, como que no hay una exactamente. comunicación, como una red entre todo el cerebro. Exactamente. Incluso en el libro hay también otra gráfica donde se grafica precisamente la coherencia con distintos colores, y el rosa mexicano es coherencia de uno, y el azul marino es cero. Entonces, en la mayoría de los sujetos, sobre todo de la edad de don Rodolfo, pues es mucho azul marino y unos colorcitos por ahí, pero en el cerebro de don Rodolfo se ve como si fuera todo rosa mexicano, o sea, una integración total. Y ¿Qué esto edad tenía? hace tan poderosa la interacción con esta latiz. Entonces, haz de cuenta que, ¿por qué las personas que tienen este grado de desarrollo mental pueden hacer curaciones? Porque pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, simplemente porque el grado de sofisticación o de frecuencia con el que pueden integrar con el campo neuronal es mucho más grande. Haz de cuenta que nosotros con un perro puede escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar. No es que no estén los sonidos, es que nuestro aparato auditivo no es tan sofisticado como el de un perro. O sabemos que existe la luz ultravioleta, pero no la podemos ver. No es que no existe, es que nuestro aparato visual no es tan sofisticado para detectar frecuencias tan elevadas. Entonces, de la misma manera, personas con un gran desarrollo de su conciencia pueden percibir aspectos de la realidad que nosotros no podemos. Entonces, este era el postulado fundamental de la teoría sintérgica,
y para probarlo necesitaba comprobar que efectivamente la conciencia operaba de una manera cuántica, es decir, no local. Es decir, que los cerebros podían interactuar a distancia instantáneamente sin que tuviera que transcurrir tiempo para que una señal llegara. Entonces, el experimento más importante de Jacobo, que fue el que sentó las bases para este nuevo paradigma del que habla Deepak Chopra y muchos otros autores, es que dos personas interactuaban entre sí en una cámara de Faraday. Una cámara de Faraday es un cuartito normal, pero que está aislado electromagnéticamente, así como con unas rejitas y eso, para que no salga ninguna comunicación, ninguna onda electromagnética. Entonces, ambos sujetos tenían su gorrita y después de haber estado 20 minutos o meditando juntos o sintiéndose uno al otro de alguna manera muy empática, se separaban y en dos distintas cámaras de Faraday, es decir, no había ninguna comunicación electromagnética. Registrábamos a ambos sujetos al mismo tiempo. Estimulábamos a uno de los sujetos con flashes, con imágenes, con toques, y obviamente se provocaba en su cerebro, en su electroencefalograma, un pico. A este pico se le llama potencial evocado porque nosotros lo provocamos. Pero en el cerebro del otro sujeto no estimulado, que no tenía la menor idea de qué estaba pasando con la otra persona, registrábamos el mismo pico en el mismo milisegundo. Impresionante. Pero en otro cuarto, para que quede claro para todos. O 15 sea, metros de distancia, dos laboratorios diferentes y sin posibilidad ¿cuántos metros de de distancia? comunicación. ¿Cuántos metros de distancia es que se me 15 cortó? metros de distancia era lo que 15. hacíamos, porque eran los dos laboratorios que teníamos, ¿no? Entonces, el mismo pico, ¿qué quiere decir? Que estos cerebros estaban conectados y que se estaban comunicando de manera no local, es decir, cuántica. Y esto fue el descubrimiento o el experimento más importante de Jacobo. Este experimento, cuando yo llegué al laboratorio, lo íbamos a ampliar, porque mi amiga Lea, que es coautora del libro, ella hizo su tesis de maestría con este experimento, así con muchísimos sujetos. Y cuando yo llegué iba a hacer mi doctorado en probar esto a distancia mucho más grande entre México y la India. Teníamos ya el convenio de la UNAM con el Instituto de la India, la investigadora se iba a quedar en mi casa, ya estaba todo así puesto a punto, porque imagínate una distancia tan enorme, pues obviamente si funcionaba es que estaba súper probado que realmente era no local esa comunicación. Y otro experimento increíble que estábamos también ya empezando era entre diferentes especies, entre niños autistas y delfines. En la segunda sección de Chapultepec, en esa época había un delfinario que Atlantis. se llamaba Atlantis, y Sí. ahí daban delfinoterapia a niños autistas. Y los niños mejoraban muchísimo con la interacción con los delfines. Entonces, queríamos ver si realmente podía ser que hubiera una comunicación entre los cerebros de los delfines y los niños. Ya habíamos diseñado los electrodos para los delfines que pudieran ser en el agua, habíamos ido a nadar con los delfines, ya estaba todo listo, ¿no? Cuando desapareció Jacobo y pues ya no se pudo llevar a cabo este experimento, pero de haberse probado, las implicaciones hubieran sido tremendas, porque imagínate tú que pruebas que la actividad cerebral tuya impacta no solo a las otras personas, sino a las otras especies. Entonces el nivel de la conciencia universal es responsabilidad tuya. Y Total. eso es una implicación importantísima, porque imagínate si todas las conciencias de los seres vivos están conectadas, entonces, ¿cómo puedes justificar los ecocidios que estamos llevando a cabo? O sea, imagínate tú las implicaciones que tiene. Y bueno, eso fue lo que a mí más me dejó mi paso por el laboratorio, este profundo sentido de responsabilidad, de elevar el nivel de nuestra propia conciencia para mejorar la conciencia universal, porque finalmente estamos interconectados.
O sea, esto de haberse probado, que creo que hay otros también buscando probarlo, es que genera un nuevo paradigma de quién eres tú en la vida y en el universo. O sea, Exacto. tú como fuente creadora de todo, casi, casi, ¿no? Claro. Mentores.